días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es miércoles 12 de mayo del 2021. A horas de una nueva asamblea, los acuerdos políticos por la gobernabilidad en el Ecuador o pactos que reviven las viejas prácticas para este nuevo periodo. Ya lo revisamos con el abogado constitucionalista Rafael Ollarte. Hola, buen día, ¿cómo te va? Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. Fausto Jarrín, asambleísta electo de UNES, estaba invitado hoy para tratar sobre cómo avanzan las conversaciones en la asamblea a fin de lograr construir una mayoría absoluta. En horas de la noche declinó venir, pero se han cumplido 6 años de lucha contra la corrupción. Desde la Comisión Nacional Cívica de Lucha contra la Corrupción, ellos tienen la propuesta de crear un sistema integrado, total. Lo vamos a revisar con Germán Rodas, coordinador de esta comisión. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En la Asamblea se cocinan los últimos acuerdos para lograr una mayoría. Para el PSC, dicho por uno de sus asambleístas, no basta lograr la presidencia con 70 votos y 69 en contra, sino que la presidencia debería sostener acuerdos más amplios. Pero ¿a qué costos? Es lo que está por verse. El doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doña Estefany, un placer estar con usted y con todos los amigos de Contacto Directo. Buenos días también. Ayer, Johanna Moreira, la asambleísta coordinadora del acuerdo ID y Pachacutic, dijo que el bloque de UNES está pidiendo, a cambio de sus votos, de esa mayoría, crear una comisión en la que se pretenda revisar, una comisión de la verdad en la que se pretenda revisar decisiones judiciales. Primero, judicial, constitucionalmente, si se pretende revisar resoluciones judiciales, ¿cuáles son las vías que hoy estarían vigentes para el caso del expresidente, vicepresidente, ministros y sentenciados en el caso Sobornos? Bueno, en general la Asamblea Nacional tiene una atribución en materia judicial que es la de otorgar indultos o amnistías por delitos políticos, pero ciertamente tiene una restricción constitucional directa. No puede otorgar indultos, es decir, no puede perdonar el cumplimiento de la pena, ni otorgar amnistías, es decir, hacer esta figura del olvido de los hechos en el caso de delitos contra la administración pública. Esto es cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, lavado de activos. Sobre esa materia no es posible realizar ninguna revisión de ningún proceso judicial, aunque se quiera. Ahora, por eso es que están planteando lo que en la Asamblea se pueda insistir en una comisión bajo estos términos. Recordemos lo que nos dijo recientemente UNES. Que se cree una comisión de la verdad, no como quisieran muchos actores, una comisión de la verdad que establece ciertos requisitos y formatos que ya está establecido dentro de las Naciones Unidas. Lo que necesitamos es que desde el país nazcan justamente estos informes que le permitan dar sustento a lo que nosotros en organismos internacionales, en cortes internacionales, estamos defendiendo. Eso jurídicamente, ¿qué implica? Me refiero a lo que puede hacer una comisión y lo que está ocurriendo o lo que ya se procesa o quieren procesar en cortes internacionales. A ver, cierto es que la Asamblea Nacional puede conformar comisiones ocasionales, eso es algo que permite la Constitución 2008. De ahí a que usted pueda conformar una comisión poniéndole cualquier nombre, comisión de la verdad, comisión de revisión, el nombre que usted quiera. Si la finalidad es revisar procesos judiciales, va a tener esta dificultad. El legislativo no puede influir, no puede tener injerencia en el Poder Judicial, salvo estas dos facultades de indulto o amnistía. Ahora, si de nombrar a ciertas personas para conformar una tal comisión de la verdad, o otra más, ya, de las que hemos tenido en el país, para que revise la corrección o incorrección dentro de los procesos, eso no va a tener
mayor sustento jurídico, primero por el tema de independencia de la función judicial y segundo, qué es lo que se pretende hacer con esta clase de informes. Ya tuvimos una comisión de la verdad en el gobierno de Rafael Correa que sirvió también para perseguir a ciertas personas, para exculpar a otras, pero sin un efecto jurídico directo. Ahora, si se quiere utilizar esto para ir a organismos internacionales, los organismos internacionales no requieren de comisiones realizadas por órganos de carácter político con la finalidad de revisar procesos. Ahora, una comisión de la verdad, si se quiere instalar, se lo hace cuando ha existido una grave violación de derechos humanos, cuando usted no ha tenido independencia judicial, cuando se han sobrepasado las reglas y usted lo que quiere es corregir precisamente esta clase de prácticas. Y las comisiones de la verdad van mucho más allá de revisar procesos concretos, sino de revisar la institucionalidad jurídica. Claro, pero eso es justamente lo que está sosteniendo UNES, lo sostiene el ex presidente, es decir, esta estrategia del lawfare, de cómo se ha querido utilizar la justicia para perseguir. Ahora, por un lado están insistiendo entonces en una comisión de la verdad. Por otro lado, Pachacutic, con varios de sus actores, viene denunciando estas propuestas en la Asamblea. Salvador Quispe, de hecho, decía que le han pedido amnistía para Jorge Glass a cambio de la presidencia. UNES lo desmintió, pero más allá de eso, usted explicaba, ¿cuándo procede una amnistía por parte de la Asamblea? ¿Cuál es la diferencia entre los delitos políticos ahí? ¿Y cuándo un indulto presidencial, cuando hablan de eso también? A ver, es cierto. No se puede pactar en la Asamblea, aunque se quisiera, una amnistía o un indulto por delitos contra la administración pública. Los indultos son perdones. Yo perdono el cumplimiento de la pena. Las amnistías son el olvido jurídico de los hechos, es decir, los hechos para efectos de procesar o continuar con las condenas no existen. Por lo tanto, se extingue tanto la acción como la pena. En el caso del presidente de la República, es cierto, él no tiene esta restricción. El presidente de la República puede otorgar indultos sin la restricción que tiene la Asamblea Nacional. Incluso la Constitución del año 2008 contiene un gravísimo exabrupto. El presidente de la República podría otorgar indultos incluso con respecto de delitos de lesa humanidad, algo que el artículo 80 de la Constitución solo prohíbe para la Asamblea Nacional. Es una Constitución bastante mal hecha. Se pretendió modificar el artículo 147, número 18, por parte del Comité de la Institucionalidad Democrática en este proyecto de reforma parcial, pero la Corte Constitucional indicó que eso implicaba ser regresivo en materia de derechos. Yo en eso discrepo con respecto al criterio de la Corte. Pero claro, si uno dice el camino para, por ejemplo, perdonar a Jorge Glass no es la vía parlamentaria, sino la presidencial. Ahora, comisiones de la verdad no van a lograr perdonar absolutamente a nadie, menos aún cuando los jueces que han juzgado esos casos, a Jorge Glass, a Rafael Correa o a otros, también se originó en el Consejo de la Judicatura presidido por Gustavo Yal, que fue ministro de Rafael Correa y su secretario privado. Entonces, claro, decir que esos jueces han sido nombrados para perseguir políticamente a Rafael Correa o a Jorge Glass o a otra gente de UNES tiene ese contrasentido. Ahora, hablando de ese nombramiento de jueces, ¿por qué es que resulta la Asamblea entonces donde se están fabricando estas posibilidades que le conciernen a la justicia? ¿Por las facultades que podrían tener en la designación ahora de autoridades? ¿Por la fiscalización que pueden hacer a miembros del Consejo de la Judicatura que usted se refería, o la incidencia que tiene el Consejo de la Judicatura con jueces? ¿O qué rol puede ahí cumplir la Asamblea si esa es la intención? Ahora, la Asamblea Nacional lo que puede hacer es fiscalizarle al Consejo de la Judicatura, puede llamar a juicio político a cualquiera de los integrantes del Consejo de la Judicatura y destituirlos con las 2/3 partes de sus integrantes. Pero recordemos que quien nombra al Consejo de la Judicatura, y no libremente, sino que son delegados de las funciones del Estado, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, en este momento no es la Asamblea el origen del nombramiento del Consejo de la Judicatura y mucho menos aún el origen del nombramiento de jueces. Ahora, claro, es cierto, usted puede llamar a juicio político, pero destituir a un miembro del Consejo de la Judicatura no modifica la estructura de la Corte Nacional de Justicia o de otros órganos judiciales.
Luego están las facultades que tendrían, eliminando el Consejo de Participación desde la Asamblea para la designación de autoridades. Ya le voy a preguntar sobre eso, pero antes, aunque parecería haber coincidencias en cuanto a la independencia de las funciones del Estado, Asamblea por un lado, justicia por otro, escuchamos ya al expresidente Correa recientemente cuestionar ese modelo, aduciendo que podría resultar incluso caduco sostener esa separación. Veamos lo que dijo hace poco. Y aquí otro parámetro que suena muy bonito. Separación e independencia de los poderes públicos, maravilloso, ¿no? Entonces, básicamente, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Ustedes saben que ese modelo tiene más de 250 años. Es las cosas que no me explico. Como académico no lo explico. No logro entenderlo. Fue propuesto por el barón de Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes, publicado en Ginebra en 1748. Y básicamente el mismo sistema de hace 272 años. Algo hay que revisar. Fue una conferencia que dio el expresidente en México. Ahora, ese podría ser pensar de UNES. En la práctica, ¿dónde se podrían ver esas intenciones de romper esa independencia? Bueno, perdone que me ría respecto de lo que ha dicho Rafael Correa. Claro que el barón de Montesquieu propone, y es un proceso revolucionario, este tema de dividir las funciones del poder, pues, porque si yo juzgo con mis propias leyes, soy un tirano. Si es que yo juzgo y soy el gobierno, tengo prácticamente mi poder sobre los bienes, la vida y la libertad de las personas. Por eso hay la división de las funciones del poder, para que el poder ejecutivo cumpla su función gubernamental con las leyes que hace otro, que hace el Parlamento con representantes del pueblo, y para que quien juzgue lo haga con leyes que no son hechas por parte del propio órgano. Imagínense que yo hago la ley y yo juzgo, podría perseguir a cualquiera, tendría un poder extraordinario. Yo no entiendo lo que ha querido decir como académico Rafael Correa, francamente, porque claro, o usted o tiene regímenes con estados de derecho con funciones separadas, o tiene gobiernos totalitarios en los cuales el poder judicial se ejerce en nombre del Führer, o se ejerce en nombre del camarada Stalin, o se ejerce en nombre de Kim Jong-un, Kim Jong-il o el que sea, ¿no? Entonces, por eso los ciudadanos, la única garantía que tenemos contra la arbitrariedad del poder es un poder judicial separado. Contra la arbitrariedad del legislador y contra la arbitrariedad de la administración, uno tiene jueces. Pero imagínense si son los jueces la fuente de la arbitrariedad porque pertenecen a la administración. Bueno, sencillamente usted no tiene que defenderse absolutamente de nada, puede sentarse ahí en la vera del camino y ponerse a llorar porque le han confiscado, porque le han privado de su libertad, porque no tiene absolutamente ningún derecho, salvo aquellos que graciosamente se escriben en las constituciones y que no se cumplen. Me llama poderosísimamente las cosas que dice Rafael Correa de vez en cuando. Cuando él se está quejando de eso, cuando él dice que no ha sido juzgado por órganos independientes y está pidiendo que se haga lo contrario, entonces, yo no lo entiendo, por un lado, lo que sostiene además nuestra Constitución en cuanto a la independencia de poderes, y luego las intenciones que podría hacer para controlar la justicia. Usted se refería o por la Asamblea o por el Ejecutivo. Ahora, si realmente se quisiera desmantelar, pasando un poco y hablar de lo que se viene, si se quisiera desmantelar lo que se han quejado que puso el régimen de Correa, pero que no lo cambian, que no lo han hecho en estos 4 años, de hecho hasta lo usan, como la integración del Consejo de la Judicatura, que si el Consejo de Participación Ciudadana, que cómo integraron el IES, que el modelo que lo sostiene. ¿Será responsabilidad de la Asamblea ahora hacerlo o lo más rápido sería ir con eso a una consulta popular? A ver, es un tema complejo, es un tema complicado. A ver, perdón, que Rafael Correa se queje de la integración del Consejo de la Judicatura cuando está presidido por una persona que él... No, eso lo hace ahora la oposición. Eso lo hace ahora la oposición. Lo han hecho durante 4 años sin cambiar nada. Sí, efectivamente. Bueno, ahora, nosotros tuvimos una consulta popular el 4 de febrero del año 2018 donde se evaluó a determinados órganos del poder público, entre otros al Consejo de la Judicatura, y fue reemplazado por otro, hago presente sin el voto de Julissa Trujillo y de Pablo Dávila, respecto de quien preside el Consejo de la Judicatura. Ahora, si la idea es hablar de independencia de funciones
Cuando las funciones dependen de mí, y ahí yo sí estoy contento, pero cuando ya no dependen, entre comillas, de mí, porque me han condenado, además con una sentencia bastante difícil para efectos de extradición, harto difícil para efectos de extradición, es llamativo. Ahora, los políticos siempre te hablan de independencia de poderes cuando los poderes no son de ellos. Y siempre ha existido en el Ecuador esta intención, ¿no?, de acaparar el poder, especialmente el poder judicial. Uno a veces se pregunta, ¿por qué no volvemos nomás a constituciones del pasado, donde eran los congresos los que nombraban a la Corte Nacional o a la Corte Suprema, y esto se cambiaba cada 4 años, y nos dejamos de esta discusión y de tratar de meternos por la tranquera a ver si yo puedo nombrar a los jueces que yo quiero? Porque claro, cada vez que viene una constituyente viene la mentira. ¿Y cuál es la mentira? Hay que cambiar el modo de designación, porque el modo de designación es el principio y fin de las cosas. Nosotros hemos designado jueces por nombramientos directos, por nombramientos a través de propuestas en los congresos, por nombramientos directos hechos por los congresos, ahora por concursos, por cooptación, y siempre resulta que el sistema es el malo. No es el resultado el malo, sino el sistema es el malo. Mire, usted nunca va a tener jueces competentes, independientes e imparciales si es que los políticos no lo quieren. Jueces independientes que no respondan a instrucciones, a órdenes, a pedidos, no solo de otros órganos del poder público, sino dentro de la propia función judicial. Jueces imparciales que resuelven según los méritos de los hechos, aplicando lealmente el derecho. Y jueces competentes, es decir, que conozcan la materia que va a resolver. Con cualquier sistema de designación, si usted no quiere tener jueces competentes, independientes y imparciales, no los va a tener, como ocurrió en el periodo de Correa. Recuerde esos nombramientos con disque concursos en los que desde el Ministerio de Justicia ahora, se tachaba a cierta gente con rojo y a otra gente con verde. Por un lado está no existe modelo perfecto, estamos de acuerdo, pero si planteamos incluso lo que se ha ofrecido ya en campaña, si eliminar el Consejo de Participación, muchos otros temas, y lo que hoy además está acordando en la Asamblea, pregunto, ¿qué está en posibilidad de lograr el próximo presidente sin depender tanto de estas mayorías frágiles que ya estamos viendo? Lo que se incluye en una consulta popular, pregunto, porque si es así, ¿por qué podrían preferir el camino legislativo en lugar de consultarle directamente al pueblo, ir por enmiendas como ya se hacía, que no son reformas, alegar que no se toca la estructura del Estado, etcétera, en lugar de una consulta popular para generar más rápido esos cambios? A ver, si la cosa es cambiar lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana por una asamblea, veamos lo que está ocurriendo hoy día. Mañana ya tienen que estar nombrados presidente, 2 vicepresidentes de la legislatura, los 4 miembros del CAL, y vean lo que estamos hablando hoy día. Yo te doy la presidencia ¿a cambio de qué? De que me otorgues una amnistía, de que me conformes una comisión de la verdad, de que metas la mano aquí en decisiones judiciales. Imagínese a esa asamblea nombrando jueces o nombrando el Consejo de la Judicatura, si la calentura no está en las sábanas. ¿El problema es el Consejo de Participación Ciudadana o el problema es cómo hace las cosas el Congreso o Asamblea Nacional? ¿Por qué la gente en Ecuador compró el tema del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Por qué? Porque veía lo que pasaba en los congresos, porque veía lo que pasaba en las asambleas. Porque salvo que usted tenga esas mayorías brutales que tenía Rafael Correa en la Constituyente o en la legislatura, donde uno dice, mira, lo que hizo Rafael Correa con el Consejo de Participación Ciudadana bien lo pudo haber hecho con sus 2/3 partes que tenía en la Asamblea Nacional, sin Consejo de Participación Ciudadana, es decir, lo mismito y peor. Ahora, ¿qué quiere usted como ciudadano? Si no es que no hay sistemas perfectos, eso lo sabemos, pero usted siempre los puede empeorar. La Asamblea hoy día nos está dando una mala señal de lo que podría ser esta Asamblea, la que se inaugura pasado mañana, respecto de cómo va a nombrar, si es que cambiamos al Consejo de Participación Ciudadana y lo eliminamos y le entregamos a ellos la potestad nominadora. Esos serán los retos en el caso de que la Asamblea asume esas funciones. El doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre un placer. 7:14, vamos a una pausa y cuando regresemos, esta propuesta de crear un sistema integrado de lucha anticorrupción y los 6 años de creación de una comisión cívica. Volvemos con Germán Rodas, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Quédese usted en nuestra sintonía. Nacieron desde las organizaciones sociales y han cumplido ya 6 años de darle batalla a uno de los mayores males que golpea al país, la corrupción.
La Comisión Nacional Anticorrupción, sus integrantes, sin financiamiento y afrontando escarnios y persecuciones, desarrollan un trabajo sin duda importante, importantísimo en esta acción cívica de frentear a los esquilmadores de la patria, a los ladrones con poder político. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Lenis, buenos días, un saludo cordial a usted y a la audiencia, a sus órdenes. Empecemos por el principio. ¿Cómo nace la Comisión Nacional Anticorrupción y cuál es la evaluación que hacen ustedes de estos primeros 6 años de vida? En el año 2015, reunidos en la ciudad de Riobamba, entre otros el Frente Unitario, la CONAIE, grupos fundamentales de la sociedad, de los gremios, de los trabajadores, de los maestros, de estudiantes, campesinos, sectores populares, resuelven frente a lo que significaba el ejercicio de un gobierno primero autoritario y corrupto, nombrar una comisión para efectos de que pudiese llevar adelante tareas de fiscalización, porque no olvidemos que entonces teníamos una Asamblea Nacional y una Contraloría Nacional, Fiscalía y todo el aparato de control al servicio del asalto y al servicio del régimen, de tal manera que la sociedad se planteó la necesidad de dar seguimiento a lo que había sido la corruptela. Esa ha sido la tarea fundamental. Allí estuvieron hombres, y voy a no señalar 3 o 4 personas que ya nos han dejado: Julio César Trujillo, María Arboleda, Jorge Rodríguez, que fue el primer coordinador. De ese grupo todavía vienen con nosotros Isabel Robalino y Simón Espinosa, por señalar algunos nombres, y otros compañeros que se han ido integrando con designación siempre de estos mismos sectores que nos designaron en un primer momento. Germán, ¿cuál es la tarea? Son muchas las denuncias que fundamentadamente han presentado, pero ¿cuáles son esos casos emblemáticos que han permitido? El primer caso que lo presentamos fue el de Manduriaco. Caminosca, los helicópteros DRU, la refinería del Pacífico, las empresas fantasmas, Toache Pilatón, los insumos médicos que han sido motivo de las últimas circunstancias en los últimos periodos, la venta fraudulenta del Hotel Quito, y muchísimos más. Podríamos quedarnos mucho tiempo, pero lo importante Germán, el problema es que muchos de estos casos no han tenido el impulso ni el seguimiento necesario, no han terminado con sentencias, más allá de que las pruebas están al canto, de que está demostrado el sobreprecio, el robo, el latrocinio. ¿Por qué? Porque primero ha existido una tramitología que es perversa, que significa que a veces los que denunciamos terminamos encausados porque a algún delincuencillo se le ocurre refutar la gestión de la comisión señalando que ha sido víctima de algún ataque, por ejemplo. Seguimos siendo víctimas de esa realidad. De otra parte, hay un engranaje en el sistema nacional que permite que tanto en la Corte, a veces en la Fiscalía o en las Fiscalías provinciales, etcétera, las cosas vayan con lentitud o se archiven. Hemos tenido circunstancias de replay mientras estamos haciendo el reconocimiento de las firmas o estamos convalidando nuestra acción respecto de una denuncia. Al propio tiempo recibimos en el casillero la información que ha sido canasteada la denuncia. Germán, me estoy acordando. Si ustedes han tenido estos problemas, ¿qué problemas tendría que afrontar o qué problemas prevén ustedes que afrontaría esta Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción que sostiene el presidente electo que va a impulsar? Toda gestión para luchar contra la corrupción es importante. Una comisión de origen internacional tendrá siempre los límites que el propio Estado ecuatoriano le señalará, porque las denuncias tienen que hacerlo los organismos de control o los sectores de la sociedad civil. Seguramente una comisión internacional dará consejos, pondrá en conocimiento de las autoridades sus experiencias en otras latitudes, apuntalará algunas iniciativas sustantivas,
Pero la tarea fundamental está en los organismos de control del Estado y en la sociedad civil. Que no se repita con una comisión internacional lo que ocurrió con la designada por el presidente Moreno, que llegaron al país 2 años de trabajo y tienen finalizado su reglamento interno de funcionamiento y nada más. De tal suerte que hay que buscar también sinergias en este trabajo. Hablemos de institucionalidad, Germán. El Consejo de Participación Ciudadana dice que sí funciona, que sí trabajan, que sí denuncian. De hecho, una de sus atribuciones, quizás la principal, es la lucha contra la corrupción. Ustedes que han cumplido con una tarea que resolvieron asumir, ¿consideran que realmente el Consejo de Participación Ciudadana ha cumplido su rol en ese sentido? ¿Ha combatido a los corruptos? Nosotros somos una docena de personas sin sueldos y sin recursos. El Consejo de Participación Ciudadana, 500 personas que creo que no han logrado responder a las expectativas nacionales. Pero el problema no es ese, Lenin, el problema es otro, es un problema de doctrina. La sociedad civil no necesita estar estatizada para tener presencia en la vida nacional. El Consejo de Participación Ciudadana, independiente de quienes lo constituyen, pues evidentemente no expresa la sociedad civil, expresa la voluntad omnímoda del Estado para decir que esa es la sociedad civil. Eso hacía el fascismo, eso hacía el estalinismo. Nombraba a un grupo de gentes y decían, esa es la sociedad civil. La sociedad civil no necesita permisos de nadie para actuar, de tal manera que creemos que es un problema de principios respecto de la imposibilidad de que ese organismo siga existiendo. Ahora, y bien dice el presidente electo, llamar a una consulta para saber si ese mamotreto debe seguir o no funcionando en la vida nacional. Efectivamente, hay quienes plantean que debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y que es la Asamblea Nacional quien debería asumir sus funciones. ¿Pero cuáles? Las de hacer los concursos que designan a las autoridades de control. ¿Y quién se haría cargo, le pregunto, Germán, de ser parte procesal de las investigaciones que se denuncien, que es otra de las facultades del Consejo? La Asamblea no podría hacerlo. Es que lo que falta en el país es un proceso sinérgico de la construcción de un modelo que se denomine el Sistema Nacional Anticorrupción. No pueden hacerse cambios puntualísimos para algo u otro asunto, así mismo particulares. Si es que la Asamblea Nacional a lo mejor tuviese una integración distinta y una bicameralidad en funcionamiento, si de otro lado existiesen normas que comienzan a funcionar al propio tiempo en la Corte, la designación, por ejemplo, de jueces y de fiscales anticorrupción de manera rápida, ágil, si hay un eje transversal en la formación de la gente a nivel educativo formal e informal, si es que se reformulan algunas leyes, construimos un proceso sinérgico, insisto, que sea lo suficientemente capaz de dar un golpe de timón en la lucha contra la corrupción. Pero si los asuntos son sueltos, aislados, fogonazos, tiros al aire, pues sí, son aquello precisamente, fogonazos. Y en la lucha contra la corrupción, todo un sistema social debe volcarse para buscar una transformación de fondo a un problema estructural. Pero el cambio estructural exige un cambio también sistémico desde la base social para ir avanzando en la modificación de esta correlación de fuerzas entre aquellos que luchamos contra la corrupción y aquellos que quieren mantener el orden establecido para precautelar la corruptela. Y sí, Germán, ustedes propusieron ya hace algún tiempo un sistema integral de lucha contra la corrupción. Ha explicado cuáles serían algunos de los aspectos que deberían implementarse, reformarse. En su momento los candidatos a la presidencia de la República no acogieron abiertamente esta propuesta y parecería que solo quedará en iniciativa. Y lo que le preocupa a la ciudadanía es que ha transcurrido ya algún tiempo, existen algunas sentencias judiciales y no se recupera casi nada de lo robado. ¿Hasta cuándo usted cree que vamos a continuar en estas? La falta de voluntad política del gobierno saliente permitió que efectivamente la búsqueda de los recursos y de los dineros asaltados y robados no tengan el seguimiento adecuado. Eso es indispensable ahora hacerlo. Se requiere voluntad política, ejercer el cargo con suficiente probidad y por lo tanto perseguir a la delincuencia. Evidentemente, Alianza Países, con sus dos formatos del correísmo y del morenismo en su mismo proyecto, era difícil que puedan responder a un requerimiento. Ojalá ahora cambien las cosas. Vamos a estar atentos para que aquello ocurra, porque esa es nuestra responsabilidad histórica en este momento. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. 6 años de vida tiene ya la entidad y le auguramos muchos, pero muchos años más. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Un saludo cordial.
Con esto estamos despidiendo esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, gracias a su sintonía. Mañana vuelven las entrevistas 6:55 por la señal de Guavisa.